COC 200, jóvenes estudiantes de la asignatura, muy buenas noches. Nuevamente una sesión de nuestras clases virtuales y estamos en la página 65 de nuestro texto, el ejemplo 21 que estamos viendo en la pantalla. Se trata ya de las vigas que tienen más de un tramo, digamos, no tramo, sino una dirección. En este caso, como estamos viendo, tenemos una barra vertical y tenemos una barra horizontal. Entonces está conformando un tipo escuadra. Entonces, un sistema de este tipo está catalogado, calificado dentro del denominativo de marcos isostáticos. Entonces, eso es lo que vamos a ver y explicar cómo se procede cuando tenemos este tipo de casos. Primero veremos el enunciado que dice: determinar las reacciones y los diagramas correspondientes a momentos flectores y fuerzas cortantes en las barras de la estructura tipo marco mostrado en la figura, considerando un peso propio de 250 kilogramos por cada metro lineal. Primero que estamos tipificando aquí un marco, es un marco isostático, el tipo, la tipología, y estamos considerando en este caso un peso propio de la barra de 250 kilogramos por cada metro lineal. Estamos considerando peso propio. Entonces, bajo esta situación, característica del sistema, cómo se generan las solicitaciones. En una primera instancia vamos a determinar la dirección de la reacción. Recordemos, un sistema isostático es aquel que tiene tres componentes de reacción, ¿no? Aquí tenemos una reacción horizontal, una reacción vertical, y aquí tenemos otra reacción. Esta reacción en B no está en el plano vertical, tampoco en la horizontal, es una reacción inclinada. ¿Qué definición tiene la reacción? Es una componente de reacción, dirección transversal a la superficie de apoyo. Esta es la superficie de apoyo inclinada, ¿no es cierto? Entonces, transversal a esa dirección, que es la superficie de apoyo, es esta componente. Un rodillo genera solamente una componente de reacción en esa dirección, transversal a la superficie de apoyo. Entonces tenemos, y está direccionado. Dice aquí que por cada 4 de vertical existe 3 de horizontal, o por cada 3 de horizontal existe 4 de vertical. Entonces con eso podemos determinar el ángulo, y eso es lo que estamos haciendo acá. Vamos a llamar a ese ángulo, aquí respecto de la vertical a la dirección de la fuerza, un ángulo θ. Ese ángulo θ vamos a determinar recurriendo a la relación tangente, ¿no? Seno sobre coseno. Entonces, arco tangente de la relación 3 sobre 4, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hacemos la operación y tenemos 36.86 y todos los decimales en grados, el ángulo que forma respecto de la vertical a la dirección de la fuerza, o la dirección de la fuerza respecto de la vertical. Es este ángulo, que estamos llamando ángulo θ. También necesitamos saber la distancia que existe entre el apoyo A al apoyo B. Esa distancia que va a ser una distancia inclinada, una longitud inclinada, que lo estamos determinando acá recurriendo a Pitágoras, ¿no? Entonces estamos haciendo raíz cuadrada del cuadrado de los lados. Entonces tenemos 6, que es la altura, 6 al cuadrado, la horizontal es 9 al cuadrado. Hacemos esa operación y tenemos 10.81 y todos esos decimales en metros como la longitud desde A hasta B, longitud inclinada, ¿no es cierto? Ya estamos obteniendo también ese dato que vamos a necesitar. Esto lo estamos representando aquí abajo, ¿no? 10.82 lo estamos redondeando. Todos estos decimales a segundo decimal, que sería 10.82. Es la distancia inclinada entre los dos apoyos. Ya tenemos esa distancia. Luego vamos a determinar el ángulo que existe
justamente de esa distancia inclinada respecto de la horizontal. Respecto de la horizontal, ¿qué ángulo tenemos acá? Entonces estamos haciendo ahí igual la misma relación de seno sobre, o sea, mejor dicho, sobre el cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Haciendo la relación de 6 sobre 9. 6 sobre 9. Entonces sería esta dirección respecto de la horizontal. Por paralelismo, este ángulo θ se va a repetir en esta otra parte, ¿no? Ya me estoy confundiendo. Sí, estamos en angular, estamos aquí entre esta línea y la horizontal. Eso estamos determinando. Entonces el ángulo alfa sale 33,69 y eso es decimales que tenemos aquí. Alfa 33,69. Primero estamos determinando este ángulo. Queremos determinar la diferencia que existe entre este ángulo, θ, que es respecto de la horizontal, ¿no? Aquí tenemos respecto de la vertical, hemos determinado este ángulo, ¿no es cierto? Por condición de perpendicularidad, su transversal, es decir, la otra parte, la parte que es 90 grados respecto de esa dirección, va a darse respecto de la horizontal. Si aquí el ángulo se está generando respecto de la vertical, su perpendicular se genera respecto de la horizontal. Esto es lo que tenemos aquí, el ángulo θ. En consecuencia, si de este ángulo horizontal en la parte superior a la dirección de estas líneas, que es la transversal a 90 grados, obedece, es decir, existe un ángulo θ, respecto de esta horizontal en la base también existe el mismo ángulo. Entonces hacemos la diferencia de esos ángulos. θ, que es mayor, 36, respecto del alfa, que es 33. Si hacemos la diferencia de esos dos ángulos, tenemos 3.17 y todos esos decimales, el ángulo que existe entre estas dos líneas. Este ángulo entre estas dos líneas es beta, 3.17. Entonces, ¿para qué estamos determinando eso? Es para determinar esta distancia, esta longitud. ¿Por qué? Porque esa es la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis. Vamos a hacer análisis respecto del apoyo A, respecto de este punto A. Entonces necesitamos saber el brazo de palanca a la acción de esta reacción en B. Esta es su dirección. Por estos datos ya lo hemos direccionado. Entonces, el brazo de palanca para generar momento, para determinar momento a esta fuerza, es una distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis. Entonces, eso es lo que estamos determinando acá. Para eso hemos hecho esta operación de determinar el ángulo, porque esta longitud de 10.82 se convierte ya en la hipotenusa. Este sería el cateto opuesto y esta es cateto adyacente. 10.80 sería cateto adyacente. Estamos buscando esa distancia, ¿no? Entonces tenemos 10.80, 0,0. Ese es el brazo de palanca para multiplicar esta fuerza. Entonces ya hemos preparado los datos que necesitamos para encontrar la reacción en B. Entonces justamente por esa característica vamos a aplicar ya sumatorio de momentos en A. En este punto los vamos a ubicar para determinar la magnitud de esta reacción. O sea, aquí ya está escrito, pero tenemos que hacer aquí el desarrollo, ¿no?, de las fuerzas por los brazos de palanca para determinar momento resultante. Entonces, respecto a este punto, giro negativo, sentido contrario a las agujas del reloj, por eso es menos. La reacción en B, y también aclarar, ¿no?, aquí ya solamente reacción en B, ya no es ni vertical ni horizontal, es inclinada, entonces reacción en B. Por 10.80, que es su brazo de palanca, este 10.80, que es su brazo de palanca. Luego, más la acción de esta carga, ¿no? Estamos en este punto, entonces esta es la línea de acción, su brazo de palanca está. Entonces, más 13.000 por
6, 2 veces 3, 6 su brazo de palanca. Luego esta otra fuerza, 2000, más también, la línea de acción de la fuerza, su brazo de palanca, esta distancia que sería 3, más 2000 por 3. Y el peso de la barra, como estamos considerando un peso propio de 250 kilogramos por metro lineal, aquí tenemos 9 metros la extensión de la barra, entonces por eso tenemos 250 que es el peso de la barra por 9 que es su longitud, y como va a describir un diagrama de cargas tipo uniformemente repartida, hace un rectángulo, entonces el centro de gravedad está en la mitad de su longitud. Entonces, por eso es 450 su brazo de palanca. La proyección, ¿no?, que es la resultante, la línea de acción, y su distancia es la mitad de 9, 450. Y luego, la acción de esta fuerza horizontal, que es hacia la derecha respecto de ese punto, giro positivo, es más 2000 kilos por 3 metros, que está acotado. Son todas esas cargas que generan tendencia de rotación. El peso propio de la barra vertical pasa por el punto de análisis, ¿no? Va a haber una resultante de 250 por 6 metros, va a ser el peso propio de la barra vertical, pero pasa por el mismo punto de análisis, no tiene brazos de palanca, entonces se hace 0, por eso no está considerado aquí más que el peso en la barra horizontal. Entonces hemos anotado todas las fuerzas que generan tendencia de rotación, haciendo operaciones algebraicas, despejamos la reacción en B, porque el momento en A, 0, es una articulación, en consecuencia se hace 0. Despejamos la reacción en B, haciendo operaciones, y resulta 3715.277 y todos sus decimales. Entonces estamos registrando acá, redondeado al segundo decimal. Ahora, esa fuerza así inclinada para el balanceo de fuerzas, para el equilibrio de fuerzas, no nos es tan útil. Entonces tenemos que descomponer en componentes rectangulares, ¿no? Sus componentes rectangulares. Entonces la fuerza inclinada, que es RB, entonces la componente vertical respecto de este ángulo, que se repite acá, porque hemos dicho, ¿no es cierto?, es respecto de la vertical el ángulo, estamos dibujándolo acá, es el ángulo θ. Entonces tenemos RB coseno de θ, la componente vertical, y la horizontal va a ser RB seno de θ, ¿no? Estaría aquí, en esta parte, por paralelismo lo estamos dibujando. RB seno de θ. Ya tenemos las dos componentes rectangulares, eso es lo que está representado aquí. En el texto ustedes tenían aquí R, ¿no? BB. Y esto también tenían HB. Entonces quería decir la componente vertical en B y la componente horizontal en B. Pero como estaba anotado con la letra R, daba una confusión de decir que es una reacción. Es la reacción vertical en B y la reacción horizontal en B. En realidad no son reacciones, son componentes de la reacción en B. Esto es reacción, es inclinado. Esta es la magnitud de la reacción, RB es reacción, y las componentes de esa reacción en B son estas, ¿no? Entonces, la componente vertical en B y la componente horizontal en B. Entonces eso es lo que está con rojito, es preferible corregirlo en el texto y anotarlo de esta forma, que es más pertinente, ¿no?, de notación. Entonces, como decíamos, la componente vertical va a ser la reacción en B por coseno de θ. Y θ, el ángulo, es 36 y todos los decimales que tenemos, ¿no? Haciendo uso de ese ángulo, operamos y tenemos el resultado de la componente vertical, que es 2.972.22 kilogramos. Y la componente horizontal, también la reacción en B por seno de el ángulo θ, y resulta 2.229.17. Ya tenemos las componentes rectangulares aquí, ¿no? Ya está resuelta esa parte. Para resolver la reacción vertical en A, estamos recurriendo aquí a la sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Esta ecuación que estamos haciendo sería sumatoria de fuerzas verticales igual 0. También podríamos haber aplicado sumatoria de momentos igual 0, pero se hace más sencillo, como ven acá, aplicar la sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Para esto es que estos resultados, al menos la componente vertical, esté correctamente determinada. Si existiera error en la determinación de esta magnitud,
Entonces arrastraría aquí el error. Eso cuidado nada más hay que tener. Entonces tenemos el sumatorio de fuerzas verticales. La reacción, esto sería la componente vertical en B. Esto también se necesita anotarlo de esta misma forma, ¿no? La componente vertical en B más la reacción vertical en A, eso sí es reacción. Esto ya lo anotaremos ahora mismo. Que no estaba bien. Y lo también pintaremos de rojito porque tenemos que corregir. Es decir, yo tengo que corregir. Resaltar. Entonces tenemos para la sumatoria de fuerzas en el plano vertical. La componente vertical en B más la reacción vertical en A menos estos 2000 menos estos 3000 y menos el peso propio de la barra, que va a incluir en este caso el peso de la barra vertical, porque no se trata de momento, sino de peso. Entonces la suma de 6, que es la longitud vertical, y 9, la longitud horizontal, multiplicado por 250, que es el peso propio de la barra. Entonces eso es todo lo que genera carga gravitacional, dirección descendente. Eso igualamos a 0. Entonces obtenemos la reacción vertical en A, haciendo operaciones algebraicas, y resulta 5.777.78 kilogramos. Ya tenemos la reacción vertical en A. Esto sí es reacción, ¿no? Vertical. Luego vamos a determinar la reacción horizontal en A. También vamos a aplicar sumatorio de fuerzas horizontales igual 0. Entonces tenemos, aquí estamos asumiendo que tendría esa dirección, la reacción horizontal hacia la derecha, positivo, más esta fuerza de 2000 que está en la dirección horizontal, 2000, y menos la componente horizontal en B, ¿no? La componente horizontal en B, y son todas esas fuerzas en el plano horizontal que hacen su efecto, su acción, igualamos a 0, y de eso obtenemos la reacción horizontal en A. Entonces reemplazamos los valores aquí para la componente horizontal en B, y haciendo la sumatoria algebraica tenemos aquí 229.17 kilogramos. Eso es la magnitud de la reacción horizontal en A. Entonces ya hemos determinado las reacciones, las tres reacciones, y esta reacción inclinada ya hemos descompuesto sus componentes rectangulares. Tenemos esos datos como reacción. Entonces, ahora como una especie de resalte en esta parte, es que en muchos semestres dictando la asignatura hemos tenido una especie de observación a la precisión del brazo de palanca para esa fuerza reacción en B, entre 1080 a 1082. Muchos utilizaban este valor 1082 como el brazo de palanca para la reacción en B. Y claro, la diferencia entre 1080 a 1082 es poca, incluso está redondeado al segundo decimal, mayorado, porque es 1081.6, es un poco menor todavía que esto. Entonces se discutía en términos de precisión, ¿no? Pero la observación no era en el sentido de que el valor mismo, la cifra, no. Si redondeamos a un solo decimal, entonces estarían igual, serían 18, 18 nada más, ¿no? Pero es el concepto. Aquí este ejercicio se ha hecho de forma intencional, diríamos, justamente para distinguir lo que hemos aprendido. Momento es igual F por D, donde D es una distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis. Eso es el brazo de palanca D. Y aquí es justamente para, se puede decir, confirmar de que ese concepto está entendido. Si el concepto está entendido, entonces no puede confundirse con esta dimensión, porque esto no cumple esa condición de perpendicularidad de la línea de acción. Es una distancia entre dos puntos, ¿no? Entre los dos puntos de apoyo. En
cambio, esta sí cumple la condición de perpendicularidad de la línea de acción de la fuerza. Eso es el detalle que hay que rescatar y distinguir, digamos, con claridad, que el brazo de palanca es una distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis. Ese es el plus que aquí se desarrolla. Luego de determinar las reacciones, tenemos el desarrollo. En el texto no tienen ustedes en este color, lo hemos reeditado en el texto. Bueno, en sus textos ustedes no tienen esto, porque he incluido esta partecita que no tenían en el texto. Al pie de la página, en la parte inferior, ustedes en esta parte tienen en blanco. Entonces ya he añadido el diagrama de fuerzas normales. Ese diagrama no tenía en el texto. Lo hacíamos en pizarra. Toda esta explicación que también les estoy dando, lo hacíamos en pizarra. Entonces con eso quedaba resuelto. Pero como ahora no tenemos la clase presencial, entonces tenemos que presentar con estos esquemas. Además estamos haciendo la recurrencia de un tratamiento nuevo también y que es muy, se puede decir, de mucha utilidad y obedece a este concepto que ya hemos repetido varias veces. Si un sistema estructural está en equilibrio, cada una de las partes que conforman el sistema también está en equilibrio. Entonces, esto es un concepto rector muy importante. Ya les decía en otras clases que apréndanselo estito y les va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque analizar de la forma que estamos viendo aquí la estructura de forma entera es un poco más engorrosa, más complejo el análisis, ¿no? Pero si lo desglosamos por partes, acá por ejemplo la barra vertical lo estamos aislando en un sistema propio y la barra horizontal lo estamos aislando también en un sistema propio, bajo este criterio. Si un sistema estructural está en equilibrio, cada una de las partes que conforman el sistema también está en equilibrio. Eso estamos haciendo aquí. Y ya una vez segmentadas las partes, tenemos aquí la barra vertical, entonces para la barra vertical hacemos sus ecuaciones, tenemos dos tramos, este tramito, el primer tramo, el segundo tramo. Entonces tramo 1, tramo 2 para la barra vertical. Y lo vamos a hacer las ecuaciones en función de y. Aquí como ya tenemos valores numéricos, estamos haciendo de forma numérica, la variable es y, obviamente, pero ya no lo hacemos de forma literal. Es una forma de proceder, generalmente procedemos de esta manera, ¿no? Y ustedes ya pueden hacer el seguimiento detallado de lo que está planteado aquí. De la misma manera para la barra horizontal, tenemos ecuaciones para la barra horizontal. Primer tramo, segundo tramo, tercer tramo. Primer tramo, segundo tramo, tercer tramo. Tenemos escritas las ecuaciones para las tres solicitaciones: momento, cortante y normal. Entonces, ustedes hacen un seguimiento ya, esto que está en esta diapositiva. Más adelante tendrán ya en el texto, podemos facilitarles ya una copia cuando retornemos a la clases presenciales. Entonces, por ahora, de esta página lo pueden bajar. Yo quiero complementar esta parte con otros gráficos que tenemos en el vicio y nos ubicamos ahora acá para explicar justamente esta segmentación, ¿no? Vamos con ese criterio. Si un sistema estructural está en equilibrio, cada una de las partes que conforman el sistema también está en equilibrio. Teníamos este sistema, este es el sistema que teníamos. Y lo desglosamos ahora. La barra vertical lo aislamos. Estamos haciendo aislamiento de la barra vertical. ¿Qué datos teníamos para la barra vertical? ¿Qué datos ya tenemos? Tenemos las reacciones. Tenemos la reacción vertical, tenemos la reacción horizontal. Lo copiamos aquí, ya con sus magnitudes determinadas, ¿no? La reacción vertical, 5.777,78 y la horizontal, 229,17 kilogramos. Estas fuerzas nada más lo copiamos ahí. Esta carga que es aplicada también lo copiamos tal cual, con 2.000 kilogramos. Actúa en la parte central de esa longitud de la barra. Además, tiene el peso propio, que la barra tiene un peso propio de 250 kilogramos por metro lineal.
Como es 6 metros, 6 por 250 sería 1500 su resultante, que actúa en el centro de gravedad, que sería este punto, en el centro de gravedad de su extensión. Ahí actúa esa carga, ¿no? Entonces, esas son las cargas que existen o datos conocidos. Para que el sistema esté en equilibrio, necesitamos introducir en esta arista fuerzas que equilibren y que hagan que este sistema esté en equilibrio. Quiero decir que sumatoria de fuerzas verticales igual 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual 0 y sumatoria de momentos igual 0. Esa condición tiene que cumplirse cuando aislamos una barra. Entonces, es como balancear, es como poner una balanza y equilibrar dependiendo de a dónde hace falta incrementar carga o disminuir carga para que se encuentre el equilibrio. Es más o menos la idea. Eso es lo que se hace aquí. Entonces veamos. En la vertical, lo que tenemos 5.777.78, ascendente. Este peso propio es gravitacional, es peso, entonces es descendente. 250 por 6 va a dar 1500. Entonces va a ser 5.777.78 menos 1500 va a dar 4.277.78. Tiene que ser descendente para que la sumatoria de fuerzas verticales se haga 0. Consecuencia, si sumamos 4.277.78 más 1.500, va a dar estos 5.777.78. Este es descendente, el peso también es descendente y este es ascendente. Sumatoria de fuerzas verticales, 0. Tiene que cumplirse ese equilibrio. Entonces, con esta fuerza se cumple ese equilibrio. Estamos balanceando en el plano vertical. En el plano horizontal, veamos, tenemos esta reacción, que es 229, y tenemos esta carga aplicada, 2000. La suma de estas dos fuerzas que son hacia la derecha se suman, serían 2229.17. No hay otra carga más, entonces tenemos que equilibrar en el plano horizontal las fuerzas. Aquí anotamos esa fuerza, 2229.17, hacia la izquierda. Las dos fuerzas hacia la derecha y esta hacia la izquierda. Hacemos sumatoria de fuerzas horizontales y se cumple la igualdad a 0. Entonces estamos balanceando, como diríamos, ¿no es cierto? Aquí necesitamos introducir una fuerza que haga 0 la sumatoria de fuerzas horizontales en el sistema. Entonces ya está ahora balanceado en el plano horizontal también. Plano vertical, plano horizontal equilibrado. También tiene que darse sumatoria de momentos igual 0. Entonces aquí introducimos un momento que como la barra tiene continuidad, entonces en la barra aquí existe un momento. Es un apoyo a articulación, momento 0. Es un apoyo rodillo, momento 0, por definición del tipo de apoyo. Pero en esta arista del sistema de estructura hay un momento, ¿no? Resultante. Pero en la barra, sumatoria de momentos tiene que hacerse 0. Entonces, sabemos que en este punto el momento es 0. Entonces, si aplicamos en este punto momento, entonces vamos a tener negativo esta fuerza, 2229.17 por 6 metros, brazo de palanca, 2 veces 3, 6 metros, negativo. Y luego va a haber positivo esta fuerza, ¿no? 2000 por 3. Hacemos esa operación y va a resultar menos 7.335.02. Tiene que hacerse 0 la sumatoria de momentos en este punto. Entonces, introducimos aquí un momento, sentido las agujas del reloj, positivo. Como era negativo, menos 7.375.02 más 7.375.02 se hace 0. Como que aquí el momento es 0, porque es una articulación, ¿no? Entonces, igual con el momento estamos equilibrando, sumatoria de momentos igual 0. Si aplicamos momento en este punto, cuando tenemos análisis de momentos, el momento aplicado se lo suma, es suma algebraica, ¿no es cierto? Entonces, estamos en este punto ahora. Vamos a sumar sentido contrario a las agujas del reloj. Va a ser 229.17 por 6 menos 2000 por 3. Hacemos esa sumatoria de fuerzas que genera el momento. Va a resultar aquí
menos 7375,02, menos, y más este momento que está aquí, sentido de las agujas del reloj, se hace 0. Entonces, esa es la forma de equilibrar un sistema. Como ya hemos explicado, este sistema ya es un sistema independiente que está en equilibrio. Está cumpliendo con esto, ¿no? Si un sistema estructural está en equilibrio, cada una de las partes que conforman el sistema también está en equilibrio. Estamos cumpliendo con este concepto. Entonces, ya está la barra vertical. Lo mismo vamos a hacer con la barra horizontal. La barra horizontal también lo aislamos y para esa situación las fuerzas que hemos consignado en esta arista, en la barra vertical, estamos en la misma arista, pero esto provenía de la barra vertical, cuando pasamos a la otra barra, trasladamos las mismas fuerzas, las mismas magnitudes e intensidades de momento, pero cambiando su dirección. Vean, esta vertical era descendente, aquí lo colocamos de forma ascendente, es la misma magnitud, pero cambia de dirección, es ascendente. Esta fuerza horizontal estaba hacia la izquierda, lo trasladamos aquí, pero con dirección hacia la derecha. Este momento tenía giro, sentido de las agujas del reloj, positivo, aquí lo cambiamos de dirección, sentido contrario de las agujas del reloj. Son las mismas magnitudes e intensidades, pero sentido cambiado. Cuando cambiamos análisis de barra, primera barra, hemos terminado aquí, y esto después lo trasladamos a la otra barra, pero con dirección cambiada. Punto de partida, diríamos, ¿no? Luego, vemos nuestro sistema, teníamos esta fuerza aplicada, lo estamos reaplicando ahí, los 2000 kilogramos, tenemos esta otra fuerza también aquí, 3000 kilogramos, lo replicamos. Las acotaciones son 3 veces 3, ¿no? En este extremo, si la barra tuviera continuidad, entonces haríamos el mismo tratamiento que hemos hecho aquí, ¿no es cierto? Estas son fuerzas que equilibraban, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos que buscar fuerzas que equilibren este sistema. Pero aquí esta parte ya no tiene continuidad de la barra, es un apoyo. Y en este apoyo ya hemos determinado las componentes de reacción. ¿No? Teníamos una reacción en B y esa fuerza inclinada lo hemos sustituido por sus componentes rectangulares, la componente vertical en B y la componente horizontal en B. Ya hemos determinado también sus valores, está en el texto, entonces los reemplazamos nada más ahí. La componente vertical ascendente, su magnitud, 2.972.22 kilos, y la componente horizontal hacia la izquierda, con una magnitud de 2.229.17. Eso está en el texto, ya está registrado. Lo registramos nada más ahí, ¿no? Lo anotamos o lo escribimos. Ahora, en este sistema tiene que cumplirse el equilibrio. Antes esta parte, para hacer memoria, volveremos al texto. Aquí están los componentes, ¿no? Los componentes vertical y horizontal en B. De este componente, aquí están sus componentes. Vean esos valores. Eso es lo que estamos anotando en esta parte, esos componentes rectangulares. Entonces ahora tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en el plano horizontal, haremos, que es lo más sencillo en una primera instancia. Tenemos 2.229.17 kilogramos hacia la derecha, no hay más fuerzas, en consecuencia aquí tiene que ser el mismo valor y se está cumpliendo. Esto ya teníamos determinado, ya es dato, pero se está cumpliendo, ¿no? Esto es positivo y esto es negativo. Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. Ya se ha cumplido el equilibrio, ¿no? En el plano horizontal. En el plano vertical, sumatoria de fuerzas. Aquí tenemos 2.000, 3.000, son descendentes, son 5.000, y va a haber el peso propio de la barra, que es 250 por 9 sería en este caso, ¿no? Eso resulta, creo, 2.225, si no me equivoco, o 250, 2.250 de ser. Pero ustedes hacen la operación, ¿no? 250 por 9. Y va a actuar de forma descendente, gravitacional. Este dato
Ya teníamos ascendente más esta fuerza que es ascendente. Si sumamos estas dos fuerzas ascendentes y a eso le restamos la acción de estas dos fuerzas, sumado a eso el peso propio de la vía, que es descendente también, en el plano vertical, sumatorio de fuerzas verticales se va a hacer cero. Esta es una verificación o comprobación de que sumatorio de fuerzas verticales se hace cero, que está en equilibrio, que se equilibran las fuerzas verticales, ¿no? Entonces, podemos evidenciar que este sistema también está en equilibrio. Tiene que cumplirse también que el sumatorio de momentos tiene que hacer cero. Entonces, si estamos en esta sección y sabemos que ahí el momento es cero porque es un apoyo rodillo, consecuencia aquí el momento es cero. En esta arista es continuidad de la viga, existe momento, ¿no? Entonces, por eso está anotado aquí el momento. Pero el sumatorio de momentos tiene que hacerse cero, ya sea en este punto o en este otro punto. Si hacemos momento respecto de este punto, vamos a tener lo siguiente, va a ser 4277.78 por 9. Esta extensión es 3 veces 3, 9, sobre su palanca, positivo. Luego este momento es negativo, menos 7375.02. Luego menos 2000 por 6, menos el peso propio, menos 250 por 9 por 450 respecto a este punto, descendente, y menos 3000 por 3. Si hacemos la sumatoria, vamos a ver que aquí se hace 0. Y si hacemos momento respecto de este punto, de igual manera va a hacerse 0 incluyendo, pero algebraicamente, la acción de este momento vector aplicado acá, ¿no? Hacemos igual multiplicación de esta fuerza por su brazo de palanca, de esta otra fuerza por su brazo de palanca, esta otra fuerza por su brazo de palanca, el peso propio por su brazo de palanca, va a haber un resultado que va a ser positivo, 7375.02. Y esto es menos, porque está en sentido contrario a las agujas del reloj, menos esa misma intensidad de momento, se hace 0. Entonces va a cumplir el equilibrio de momentos vectores también. Estamos hablando de que sumatorio de momentos igual 0. Entonces, cuando ya tenemos aislado cada sistema, ya el procedimiento es conocido a estas alturas del avance de la asignatura, o del tercer módulo más bien, ¿no? Entonces ya se puede plantear en función de una variable y en este caso, y una variable x en este otro caso. O también se puede hacer continuo x hacia en las dos barras, ¿no? Pero lo más pertinente es que esté en función de y esté en función de x. Y eso es lo que tenemos en el texto, en la parte inferior, he incluido eso. Entonces tenemos acá, ¿no? La barra vertical, está su peso propio, actúa en el centro de gravedad, desde el diagrama que le hemos dado cuerpo, y cuando realizamos las ecuaciones estaríamos haciendo una función de una variable y que va a avanzar desde 0 hasta 6 metros, va a ser su extensión. Dos tramos, un primer tramo de 3 metros y un segundo tramo también de 3 metros. Entonces esto está planteado aquí, las ecuaciones, es tema conocido. Y en la barra horizontal también la variable va a ser x y se toma del lado izquierdo hacia la derecha. Estamos avanzando de izquierda a derecha, ¿no? Entonces ya tenemos aquí las ecuaciones planteadas en función de x para la barra horizontal y de forma numérica, no es literal. Entonces aquí se puede comprender, entender con mayor facilidad, digamos, los valores que estamos anotando. Entonces eso es lo que tenemos como avance de esta clase. Es más ya tarea de ustedes que vayan practicando, que el que yo siga avanzando, que siga extendiéndome, digamos, en el avance de otros problemas más. Es que ustedes lo asimilen. Entonces, en base a lo que yo he explicado,
ustedes resuelven nuevamente el sistema y verificando todas las ecuaciones, cómo se plantea, pues ya tienen el concepto, entonces hacer el seguimiento nada más, ¿no? Se está incluyendo aquí el diagrama de fuerzas normales que no tenían en el texto, entonces resulta de esta forma. Hasta ahora habíamos visto que las fuerzas normales casi eran siempre constantes, así como esto, pero aquí, debido al peso propio de la barra que va incrementando gradualmente debido al peso propio, entonces de forma trapecial, ¿no? Aquí tiene menor magnitud y aquí tiene mayor magnitud. Va incrementando de acuerdo al peso de la barra misma. Por eso es trapecial, ¿no? Entonces ya tenemos ahí el tratamiento o el procedimiento, digamos, del ejemplo número 21. Entonces, eso es lo que tendría por hoy, jóvenes. Me estoy olvidando un detallito, volveremos a esta página, que al pie tenía un detalle complementario, para explicarles lo siguiente. Tenemos un otro sistema para la siguiente clase, esto no estamos avanzando hoy, pero mostraremos. Tenemos esto, ¿no? En la siguiente página del texto que vamos a desarrollar, vamos a explicar la siguiente clase, el miércoles venidero. Entonces, si nos fijamos acá, ya es un sistema de 3 barras. Una barra vertical, una horizontal y otra vertical. 3 barras, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de estructuras, es común confundir un marco isostático con pórtico. La mayoría de la gente se queda en la memoria, creo, el concepto de pórtico. Y siempre que ven un sistema como este, entonces dicen, es un pórtico. No. ¿En qué se diferencia? Se diferencian en que acá está anclado en un apoyo empotrado y aquí también en otro apoyo empotrado. Un empotramiento, un apoyo empotrado genera 3 componentes de reacción. Aquí hay 3 incógnitas y aquí hay otras 3 incógnitas. Son 6 las incógnitas acá en este sistema cuando es pórtico. Y este otro es isostático porque aquí está apoyado en una articulación y aquí en un rodillo. Aquí tienen 2 incógnitas y aquí una sola incógnita. Son 3 las incógnitas aquí, por eso se denominan marcos isostáticos. Esto está en el concepto de marcos isostáticos. Esto en cambio es pórticos. Son de carácter hiperestático. Nuestra asignatura no comprende tratamiento de sistemas hiperestáticos. Ustedes van a ver eso en la materia de POC 201, estructuras isostáticas 2, con vigas continuas, no propiamente marcos, pero van a ver vigas continuas. Y en la asignatura resistencia de materiales 2 van a ver pórticos. Entonces, en esas asignaturas van a ver el desarrollo de este tipo de estructuras. Nosotros lo que estamos viendo es este modelo, este tipo, que es denominado marcos isostáticos. No confundir, por la forma geométrica se confunde, se habla de pórticos. No se trata de pórticos, se trata de marcos isostáticos. Por eso aquí señala, no confundir. Con esa explicación más, creo que ya ustedes pueden ir haciendo el ensayo de desarrollar este sistema, ¿no? Entonces se aíslan y hacen el desarrollo. Pueden dibujar los diagramas con mayor precisión, como les decía en anteriores clases. Estas son las formas del diagrama, con valores a cada metro, cada 3 metros hemos hecho, a cada 3 metros hemos hecho acá. Ustedes ya lo podrían dibujar con valores a cada metro, entonces con una precisión mayor a lo que tenemos acá. Aquí no va a haber mayor variación porque son variación lineal, entonces va a ser así como estamos viendo. Pero aquí la curvatura, esta parte es parabólica, variación parabólica, es una aproximación aquí, no es exacto. Ustedes se hacen a cada metro, digamos, determinación de valores, entonces van a dibujar esto con mayor precisión, lo mismo que este tramo. Los tramos de variación lineal no van a sufrir variación, va a ser así como está, ¿no? Entonces, esa es la invitación, jóvenes, o la instrucción para que ustedes hagan el seguimiento de la asignatura. Veremos a ver para el día viernes, mejor dicho, para el próximo
miércoles desarrollamos el ejemplo 21. Yo estoy aquí perdido, no sé en qué ejemplo estamos. Estamos en el ejemplo 21, vamos a ver el ejemplo 22 la siguiente sesión. Con eso estaríamos como terminando el contenido del tercer módulo. Muchas gracias, jóvenes, suerte, hasta la próxima sesión.